Déjenme empezar, no voy a hacer, por supuesto, no voy a hablar mucho sobre Guerra Fría y doctrina, pero sí voy a hablar sobre doctrina de seguridad nacional porque eso es lo que me interesa. Digamos, ver una interpretación que uno puede hacer sobre esta doctrina. Esto lo saben, estoy seguro, todos los que están acá, pero vale la pena recordarlo. El siglo XX, pero en particular después de la Revolución Cubana, hay un dominó de golpes de Estado militares en América Latina. Hay, digamos, países que ya tenían dictaduras, República Dominicana, Nicaragua, pero a partir de los años 60 inaugura Brasil en el 64, Argentina en el 66 primero y luego en el 76, Chile en el 73, Bolivia en el 71, Uruguay y pues todos recordarán seguramente ese famoso plan Cóndor que involucraba al Cono Sur y la cooperación entre los regímenes militares para la represión de eh, de, de la oposición. Ahora, la doctrina de seguridad nacional es una forma de concepción de la guerra interna que inicia en el año 65 o es fundada en el 65 por lo que los mismos militares llamaron una revolución estratégica de las Fuerzas Armadas del Brasil, pero se difundió a lo largo de todo el subcontinente y aunque se difundió, no se difundió de manera homogénea en todos los países. En el Cono Sur sirvió como una justificación a los golpes de Estado por parte de los militares. En los países andinos tuvo un tinte más desarrollista. Y ya vamos a ver a qué es a lo que me refiero con más desarrollista. En Colombia, que los mismos militares llaman de otra escuela, hay, según Francisco Leal, uno de los pocos sociólogos que ha estudiado o que estudió, falleció hace poco, hay dos líneas, una que él llama profesionalizante, mucho más cercana a la intervención clásica a contrainsurgente, es decir, puramente militar, represiva, y lo que él llama la línea sociológica, que sin abandonar, por supuesto, las acciones de guerra y la conformación de un ejército profesional, tiene una mayor o tiene cierta inclinación a lo que se llaman acciones de o una acción cívico-militar como forma de combatir a la insurgencia. Los generales, en aquella época coroneles, estoy hablando de la Guerra de Corea, Alberto Ruiz Novoa, José Joaquín Matallana y Álvaro Valencia Tovar, representan esa línea más sociológica. Todos ellos venían de su experiencia de haber participado en la Guerra de Corea, que fue muy importante para el ejército colombiano. Colombia fue el único país latinoamericano que se unió a las fuerzas de la ONU, que en realidad eran una cobertura de las fuerzas norteamericanas, de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Corea, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur. Colombia, eh, eh, Laureano Gómez, para congraciarse con los Estados Unidos después de sus veleidades con los fascistas, etcétera, pues envía un contingente, el Batallón Colombia, que es muy importante para el desarrollo de las Fuerzas Armadas, porque implicó la modernización del ejército en términos de maquinaria, en términos de organización, de logística y de ingeniería militar. Pero para lo que nos convoca hoy, más importante es una acción cívico-militar que estrena a Estados Unidos en una guerra internacional que no había usado nunca y que se llamaba el Armed Forces Assistance to Korea, que era una forma de acción cívico-militar eh, y que eh, voy a, perdón un segundo, y si me permiten, voy a leerla muy rápidamente, cómo la define un
el Dictionary of United States Military Terms for Joint Usage en 1969. La definía como the use of preponderantly indigenous military forces on projects useful to the local population at all levels in such fields as education, training, public works, agriculture, transportation, communications, health, sanitation, and others contributing to economic and social development, which would also serve to improve the standing of the military with the population. Eso lo ven en acción estos coroneles en aquella época. Yo quiero hacer una distinción entre dos conceptos en la historiografía o en la sociología sobre los militares. Uno es lo que Sepúlveda llama el militarismo desarrollista, o ese es, digamos, uno que se ha utilizado, y yo propongo el desarrollismo contrainsurgente. No es un tema de poner una palabra más, sino que quiero hacer la distinción entre ambos. El militarismo desarrollista es una política de desarrollo militarizada, así la define Sepúlveda, es decir, donde los militares tienen el poder del Estado, quienes lo justifican con el discurso de ser el grupo social mejor preparado, ajeno a la corrupción de los partidos políticos, para modernizar a la nación. Yo propongo una definición, digamos, no alternativa, sino bajo un contexto que es distinto, que es cómo intervienen los militares latinoamericanos, en este caso Colombia, que es el único caso que conozca, que se ha estudiado en esta línea, en la que tienen internamente un conflicto insurgente, pero que están bajo las órdenes de un gobierno civil. Y yo la defino como una línea de acción en que la participación militar en los proyectos para el desarrollo fue parte de la lucha antisubversiva, sin la pretensión ni capacidad de modernizar a todo el país a través de una política o un plan de alcance nacional. Y ya voy a mostrar, pues, en dónde están esas limitantes. Como voy a hablar más en extenso sobre el caso del Putumayo, quiero mostrar dos antecedentes que son importantes. Uno es desde los años 50, y me voy a referir en un momento a un proyecto en los años 50. Déjenme leer rápidamente lo que escribe en la revista Cuartel el teniente coronel Sierra Ochoa, para ver que esto que voy a hablar en los 80 es la concreción de algo que se venía discutiendo desde tiempo atrás. Dice: el verdadero patriotismo debe empezar por un concepto territorial intrínseco de soberanía interna, la propiedad de la tierra para los que la cultivan. Al soldado nuestro puede ocupársele con resultados muy satisfactorios en la defensa nacional, sin desconocerlo del campo, sin perder ese aparejamiento con la tierra. Colonizar nuestro propio suelo representa una tarea primordial que debería ser programa del ejército. Y sobre el soldado colono dice: colono común que aspira por factores económicos a la rápida producción para poder sostenerse, un conjunto de militares, especialmente soldados campesinos, podrían prestar parte de su servicio militar en las filas y la otra parte en las faenas de la colonización, bajo la dirección militar y una técnica en materia de procesos agronómicos. En ese marco aparece la primera, por lo menos que yo conozca, el primer experimento de colonización por parte del ejército. Tiene un antecedente. La colonización por parte del ejército, o la colonización no se llamaba así, dirigida por el ejército, había sido pensada ya por el gobierno de Urdaneta y de Roberto Urdaneta Arbeláez y de Laureano Gómez. Y había sido pensada incluso para estas regiones, con la idea de introducir ciudadanos de bien, que en su concepción eran conservadores, en zonas en las que hubiera posible presencia, donde hubiera presencia liberal. Cuando Rojas Pinilla le da el golpe de Estado a Laureano Gómez en el año 53, él
continúa con ese proyecto, pero le da un giro. Ya no es para reprimir a los liberales, sino que quiere convertir una región particular, que en este caso es el Carare Oponi, que ustedes ven allí en donde está localizado en Colombia, es decir, en esas Alexis, zonas. disculpa, ¿es allí que está sonando como un martillo que golpea? Sí, qué pena, pero es Ah, aquí bueno, arriba. no, es que acabo de sacar a alguien pensando que era el qué vergüenza. No, Acabo de es, sacar a alguien del grupo porque dije, ah, ya. no, es aquí un vecino. Que como ven es en esa zona centro-oriental que conecta la cordillera oriental con el río Magdalena. Fue una zona de gran violencia, digamos, durante los años de enfrentamiento entre liberales y conservadores, entre el 48 y el 53. La política de Rojas Pinilla era de pacificación, que se traducía, por ejemplo, en la amnistía que se le dio a las guerrillas liberales. Y la colonización del Lopón Carare era un experimento para mostrar que en efecto era posible que convivieran dos, digamos, una comunidad de liberales y conservadores. Debo decir que era además un área que conocía bien Rojas Pinilla, porque Rojas Pinilla era ingeniero, había estudiado en Estados Unidos en los años 20 y había trabajado en una carretera precisamente en el Carare. Y recordemos además que Rojas Pinilla era boyacense, entonces digamos era una zona que él conocía y que por supuesto quería desarrollar. Es un experimento que uno podría llamar bastante exitoso. Ustedes ven ahí algunas fotografías. Bueno, Cimitarra no existía prácticamente. Cimitarra mm, es un resultado de la creación, o es la creación de un pueblo, ya hoy en día casi una ciudad, muy conocida después, entre otras cosas más, por la presencia del ELN y de lo que fue el ELN como, digamos, un espacio del ELN, pero en este momento que estamos hablando de los años 50, Cimitarra, de hecho, llega a tener un aeropuerto construido bajo este proyecto, y como ustedes ven ahí, hay viviendas campesinas y granjas para colonos en el marco de este proyecto. En una evaluación que hace Naciones Unidas por esos años, que lo califica como una acción exitosa, como una operación exitosa, reporta 3.260 familias que fueron ubicadas, 65.000 hectáreas de tierra entregadas, un aeródromo construido y 4 vías de comunicación. Están ahí mostradas. El otro ejemplo se mueve y se mueve hacia el occidente en, la, en el mapa colombiano. Eso que está allí es Antioquia. Y, perdón, yo no sé si mi pointer se ve. No. ¿Sí se ve? Sí Ah, se ok. ve, sí se ve. Ok, entonces si ustedes ven aquí esta línea que está acá era una carretera que desde los años 20 había sido proyectada por el empresariado antioqueño. La historia es larga, si a alguien le interesara, pues no es por hacerse autopromoción, pero está publicada en un trabajo que hice hace un tiempo en el Anuario de Historia colombiano. Y es un proyecto interesante por muy distintas razones, pero sobre todo por el simbolismo que tiene para Antioquia. Eh, esta carretera, sobre todo don Gonzalo Mejía, es uno de sus promotores, eh, y en el año 26-27 empieza a construirse con enormes dificultades, no tanto por la zona, digamos, no, la zona de la cordillera no es tan problemática, aunque lo es también, pero digamos hasta quien conozca ese espacio, quien conozca ese territorio, pues digamos más o menos hasta acá donde está el pointer, que es más o menos hasta acá, Santa Fe de Antioquia y Dabeiba, hasta ahí
era, digamos, hasta ahí de hecho se construye hasta el año 31. Y en el año 31 se abandona el proyecto con un avance muy precario en los siguientes años, pero esto es retomado en una segunda etapa que va de Dabeiba hasta Turbo. Las razones son obvias de esa dificultad. La dificultad es ambiental fundamentalmente, es una zona muy malsana, es ya la bajada hacia el Golfo de Urabá, eh, difícil de penetrar y con enormes problemas desde el punto de vista hídrico, por la gran cantidad de ríos que hay que construir por lo menos 30 puentes, etcétera. En fin. Um, pero también en la revista Cuartel, en esa segunda etapa que retoma precisamente Rojas Pinilla, que dicho sea de paso, tampoco se ha estudiado que Rojas Pinilla concibe su proyecto de gobierno como un proyecto de construcción de infraestructura y tecnología, etcétera. No voy a hablar de la calle 26 del Hospital Militar, del aeropuerto, es decir, los grandes proyectos, digamos, de esos años a una velocidad sin precedentes, muy eficiente. Eh, y por esos años, de hecho, hablando de esa carretera, el coronel Luis Alberto Abadía escribe en la revista Cuartel que que debe haber una financiación de un programa amplio y científicamente planeado, eh, por la falta de un orden activo del Estado en ese espacio. Y de hecho, en el año 53 retoma la construcción que se había abandonado en el 31, el Batallón Caldas del Cuerpo de Ingenieros Militares. Ahora, era una acción con grandes desafíos desde el punto de vista técnico, pero tenía también por supuesto, tenía también un propósito militar. En un libro que escribe Tulio Bayer, que era un médico que tiene una historia como de novela, porque pues es médico y luego se va a la guerrilla y luego entra al mundo diplomático, pero también tiene una carrera literaria y termina muriendo en París. El primer libro se llama La carretera al mar. Y déjenme leer un pasaje que yo creo que expresa digamos, esa otra faceta. Dice que se había hecho la carretera no solamente por fines de colonización, sino para llevar más tropas en menos tiempo al Urabá desde el interior del departamento, mostrando de paso que el gobierno no suspendía sus obras por miedo a los guerrilleros. Huelga decir que cuando el año 48 las fuerzas del gobierno que entraron no pudieron entrar desde Medellín, sino que entraron desde Cartagena por cabotaje, por buque, porque no era posible pues entrar desde el mismo departamento. Ahora, ese poblamiento del Urabá era una región prácticamente no estatal, en el sentido de que era una región inexpugnable para el Estado y de hecho, pues primero habitada por indios catíos, distintas comunidades, muchas comunidades que claro, eran vistas pues digamos, típicamente entonces como un territorio baldío, que de baldío tenía poco porque había estas comunidades. Pero también había personas que estaban huyendo de la represión estatal o personas que estaban buscando, típicos colonos, buscando alternativas. Pero era como una especie de enclave al cual el Estado no podía ingresar. La construcción de la carretera, es decir, esta intervención tecnológica o de infraestructura que es la carretera, es la que produce la colonización en realidad del Urabá. Con todo y eso, una carretera que de hecho en Turbo, por ejemplo, es una carretera, perdón, lo dije, que comunica Medellín con Turbo y hasta Necoclí. La historia es larga y no la voy a contar ahora de por qué Turbo y por qué Necoclí, en fin. Pero es una carretera que en realidad ellos mismos en las publicaciones de todos esos años y hasta finales del siglo la llamarán La Trocha.
Los que tenemos más años recordaremos que eh, ese viaje de Medellín a Turbo, cuando había época de lluvias, podía llegar hasta 24 horas para llegar pues en un trayecto que era de 150 kilómetros o 200 kilómetros. Pero sí entran de la mano, digamos, de esta carretera las empresas bananeras, con un esquema muy distinto al del Magdalena, pero eso tampoco es tema acá. Y en los años 60 entra el EPL, con fuertes vínculos con el sindicato bananero, y en los años 80 las FARC y los paramilitares. Entonces, la carretera lleva eh, más que llevar prosperidad, lleva el conflicto a un nivel pues extremo, eh, lo cual es claro una salida inesperada para quienes esperaban que fuera un polo de desarrollo nacional. Ahora sí quiero hablar sobre la Escuela de Colonización de la Tagua, es decir, de este orden colonización dirigida por el ejército y una especie de colectivismo militar, moviéndome ahora a la frontera con el Perú. Y aquí hay un antecedente que vale la pena recordar, que es la guerra con el Perú en el año 32 al año 34. Puerto Leguízamo se llama Puerto Leguízamo porque un soldado, un cabo en ese lugar se sacrifica, en una acción de guerra. Ese soldado se llamaba Leguízamo, justamente en ese punto. Y ese es un punto que es muy importante desde la perspectiva militar, porque es el punto más cercano entre los ríos Caquetá y Putumayo. Y por el Caquetá entraban los pertrechos, las armas, el ejército, la tropa, etcétera, que venía del centro del país, ¿no? Y si era necesario llevarlo a la frontera, es decir, al río Putumayo, este era el punto más, era el espacio, digamos, era donde había mayor cercanía entre los dos ríos, entre eso que es la Tagua y Puerto Leguízamo. Son 25 kilómetros únicamente. Se había construido una carretera en el año 32, pero pues era intransitable, en particular en época de lluvias, era completamente intransitable. Bien, el proyecto, digamos, el proyecto que aparece en los años 50, yo creo que es una suerte de laboratorio. Digamos, no había mayores peligros de una guerra no había peligro de una guerra con el Perú, no había presencia, estoy hablando de los años 70, no había presencia contrainsurgente en ese lugar. Digamos, la presencia de las FARC estaba más cercana, estaba a 1000 kilómetros de la Tagua. Entonces, claro, uno se preguntaría por qué este proyecto en este lugar. Yo creo que era un proyecto piloto. El proyecto bueno, antes de eso, tal vez valdría la pena citar en una entrevista al coronel Augusto Bahamón, que le hicimos hace un tiempo con una colega. El coronel Augusto Bahamón fue uno de los ingenieros militares que estuvo al frente de la construcción de esta carretera. Y miren lo que decían con respecto a cómo se movía el ejército en estas áreas. Él decía, no permanecíamos por más de 2 días en algún lugar porque nos caía la guerrilla. Nosotros no éramos amigos de nadie. El poder en esos lugares de colonización espontánea era la guerrilla. Claro, estaban siendo víctimas de digamos, estaban siendo blanco de una técnica típicamente guerrillera, guevarista, de atacar y desaparecer, atacar y desaparecer. Y sobre la acción cívico-militar de la que hablamos hace un momento, de esta manera lo expresa el coronel Bahamón. Me parece que como estrategia militar es muy buena por varios aspectos, porque se va haciendo la carretera, la gente pues le va cogiendo cariño al ejército, ese cariño se traduce en que se casan y ahora muchos de los que en esta época eran niñitos en esos lugares son parte del ejército. O sea que era la mejor arma.
Aquí está una foto de la carretera, reciente o relativamente reciente, pero vale la pena hablar sobre la planeación y la ejecución del proyecto. La planeación se le encomienda por parte del Ejército al Comité de Colonización Militar que es creado por la Sugerencia de Ingeniería y Colonización del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA. Y el proyecto es localizar 1.000 familias de colonos militares, por lo menos en una primera fase, 450 civiles en un área de 113.500 hectáreas, es decir, enorme, en un lapso de 15 años. El proyecto, y cito de la fuente directamente, del proyecto del INCORA, que tenía 2 economistas, un antropólogo y 2 agrónomos, es decir, era fundamentalmente civil, pero era un proyecto hecho para los militares y donde la implementación sería por parte del Cuerpo de Ingenieros Militares. El proyecto, he escogido 3 citas que creo que podrían dar una idea de qué se trataba. La reincorporación al campo de los ciudadanos de origen campesino que prestan servicio militar. Vamos a ver eso qué significa ya en la operación misma. Una ocupación ordenada. Acuérdense que Bahamonde decía que el problema era la colonización espontánea de la guerrilla. No, esta debería ser ordenada y un aprovechamiento racional de los recursos naturales, es decir, ciencia, tecnología, etcétera, porque la guerrilla y los campesinos pues no eran racionales o no lo hacían de esta manera tan tecnificada y científica como sí lo haría el ejército. Y el mejor uso posible para las tierras del área del proyecto es la ganadería, apoyada por una agricultura de autoconsumo. Se me atravesó aquí algo que salió. De autoconsumo y una industria porcina. Bien, resulta que un año antes el mismo INCORA había producido un estudio que, entre quienes estaban Camilo Domínguez, un ingeniero de la Universidad Nacional, padre de la ecología colombiana, y ese estudio decía, refiriéndose a la misma zona, una actividad distinta a la forestal sobre estos suelos amazónicos sería transitoria y no rentable a largo plazo. Estamos hablando del mismo instituto con una diferencia solamente de un año. Ese es del 77, este es del 76. Intentos de producción agrícola sostenida sobre esos suelos, estaban mirando el oriente de Nariño y el centro del Putumayo, sobre esos suelos mal drenados ya fracasaron. En el Putumayo medio, o sea, en donde estamos, los productos agrícolas cultivados por el colono le producen una rentabilidad precaria, a lo que se une el rápido empobrecimiento de las tierras, las cuales no resisten en la mayoría de las zonas un cultivo intensivo por más de 3 años. Bueno, veamos entonces ahora otro aspecto que es interesante de esto, que es una escuela de colonización, es decir, una escuela técnica. Esa escuela es concebida como un espacio donde se daría adiestramiento militar y capacitación en los aspectos básicos a los colonos, donde se producirían, se construirían o estarían los materiales y toda la técnica para construir viviendas para esas 1.000 familias que estarían distribuidas en formas seminucleares. Se construiría un aeropuerto en Puerto Leguízamo, y se haría finalmente una carretera estable de 25 kilómetros que uniera los ríos Caquetá y Putumayo. Pero más interesante que eso, o tan interesante como eso, es que el mismo proyecto habla y dice o propone que debe haber una serie de principios de la colonización. Esos principios me va a permitir leerlos rápidamente. El principio de la libre adhesión, darle la elección al colono de adherirse o no, pero con un programa educativo para que los colonos lleguen a la comprensión de las ventajas que les significa el explotar colectivamente la tierra. El principio de autogestión administrativa. Los colonos tienen la facultad, estoy citando,
la facultad de decisión sobre la organización y administración de la empresa, sobre las líneas de producción, sobre formas de distribución de utilidades y, en fin, sobre todos los esquemas, todos los aspectos de la empresa. Principios de estímulo material. Esto es un subsidio del Estado para entender las necesidades de las familias y que pretende eliminar la inseguridad o un posible desinterés por la producción. Y el principio de combinación de intereses. En un modelo capitalista no se puede supeditar de manera coercitiva a los colonos, de modo que debe haber una correcta combinación de los intereses individuales con los colectivos. Bueno, esto significa que parece un modelo colectivista con propiedad privada de la tierra a través de titulación, donde los colonos son socios, donde hay un comité de trabajo formado por, cito, voluntarios teniendo en cuenta la capacidad del socio de dirigir los trabajos que deben realizarse y donde se harán cursos en los que se enfatice, entre otros, aspectos en la filosofía y objetivos de las empresas comunitarias de producción y administración y nociones de distribución de utilidades. Es decir, donde en términos marxistas sería donde eh, donde la plusvalía se redistribuiría entre los mismos campesinos. Bueno, eso es interesante porque se parece mucho, mucho más a un modelo capitalista, agroindustrial, se parece mucho más a modelos socialistas que eran abiertamente desaconsejados por los asesores norteamericanos. Tienen resonancia con lo que Palacios ha llamado los soviets indígenas en el Tolima en los años 50, de los comunistas en el Sumapaz desde los años 30, 40, 50 y más adelante, los kibbutz de corte socialistas israelitas y la aldeización o villanization en Tanzania bajo el gobierno socialista en el 73 y en el 76. Es decir, que es un proyecto que va en contravía de los asesores militares de Estados Unidos que no creen que ese sea el camino, sino que el camino debe ser el represor, o como me dijo un coronel, echar bala desde los helicópteros, pero tampoco lo era en términos o con respecto a la misión que años antes, en los años 40, se había traído Colombia del Banco Mundial bajo la dirección de Lofton Curry, que fue muy importante en el desarrollo de la economía colombiana y que desaconsejaba y no consideraba que fuera importante ni la reforma agraria ni ningún esfuerzo adicional en el campo, sino un fuerte, eh, sino un énfasis en la urbanización, la educación urbana, o sea, la educación en las ciudades, para las ciudades y para la industria. Es decir, que cuando el premio Nobel Robinson habla hace unos años y cree estar diciendo algo muy nuevo, en realidad está muy nuevo cuando él dice que sí, que la reforma agraria no era importante, etcétera. Todo un debate que hubo eh, cuando Robinson publicó un artículo en El Espectador, pues justamente diciendo que no le pararan tantas bolas a la reforma agraria, pues en realidad era reciclando un argumento que tenía ya más de 50 años y que había dicho Curry. Entonces, este proyecto es un ejemplo, digamos, de que las asesorías y esta idea de hegemonía de los Estados Unidos, de las bancas multilaterales, etcétera, pues hay que relativizarlas un poco, porque sí hay espacio para la agencia de los actores locales y este proyecto lo muestra, digamos que el Banco Mundial estaría horrorizado de esta idea. Pero además es un laboratorio de ingeniería sociotécnico-militar para probar materiales para la construcción en ambientes extremos. Y esto es importante por lo que va a suceder años después. Se empieza a utilizar un material que llamarán suelo cemento. Es un material que trata de salirle al paso al problema del tipo de terreno selvático en donde se está trabajando.
donde hay arena y donde no hay arena y roca para mezclar el cemento y por consiguiente empiezan a utilizar una mezcla con arcilla. Esa técnica ya había sido usada en viviendas campesinas desde los años 40. Puede ser, y eso no lo sé, no lo pude identificar si viene de ahí, pero probablemente hay una parte que venga de ahí, pero viene fuertemente desde el Brasil. Es decir, viene del ejército brasilero que está utilizando una técnica similar y de hecho la maquinaria que se utiliza es brasilera. Las retroexcavadoras, los camiones, etcétera, son de marca Fiat, pero son Fiat construidos, ensamblados en Brasil. Y esto es importante porque esto también muestra que hay una cooperación y hay un intercambio, hay una transferencia tecnológica entre los ejércitos y que ha sido muy poco explorada. Brasil en particular trata de ser un polo de innovación militar con idea de exportarlo. Y ustedes saben que empresas como Embraer tienen un origen en los militares. La Universidad de Campinas es una universidad que se crea bajo y durante el régimen militar. Esa técnica es usada por primera vez en carreteras. Había sido utilizada en viviendas, pero aquí es usada en carreteras y se difunde, por ejemplo, en otras dos carreteras, Cartagena de Chairá y Florencia. Pero además el laboratorio se convierte en un lugar al cual acuden ingenieros civiles, es decir, de empresas civiles, para ver y luego replicar la técnica. ¿Cómo es la operación que se empieza en el año 78? Una serie de vuelos desde distintas ciudades del país, en DC-3, que llegan al aeropuerto de Puerto Leguízamo, que ha sido ya construido con esa técnica que acabo de mencionar. Alcanzan a llegar 200 soldados. Son transportados en camiones en esa carretera, digamos, todavía en construcción desde Puerto Leguízamo hasta La Tagua, hasta la escuela de colonización, en donde hay instructores, ingenieros agrónomos del INCORA y del Instituto Nacional de Recursos Naturales para empezarlos a educar sobre o darles instrucción para la construcción de sus granjas y para lo que leímos hace un momento. Es decir, no solamente es un lugar de formación técnica, sino también ideológica, pero irónicamente es una ideología más parecida a las cooperativas socialistas. Ahora, la idea del proyecto era que inicialmente el ejército construiría esta infraestructura básica, es decir, el aeropuerto, la escuela, la carretera, pero después de eso deberían ingresar el Ministerio de Obras para terminar las vías, para construir las vías de penetración. Se planeaban 54 kilómetros de vías de penetración. Debía llegar el Ministerio de Educación, obviamente, para escuelas, para los niños. Viajaban soldados con mujeres y la idea era que los soldados serían campesinos y las mujeres, reproduciendo el sistema patriarcal colombiano, etcétera, se ocuparían de las labores de la casa, las labores de educación eventualmente, etcétera, y a ellas también se les daba entonces cursos de costura, etcétera, es decir, lo que, digamos, expresando lo mismo que sucede en esa sociedad patriarcal típica de ese momento. El SENA era muy importante, no solamente para la formación técnica, sino porque deberían haber llevado todo el equipo necesario de maquinaria y de instrumentos para el mantenimiento y la reparación, por ejemplo, de las motosierras que se supone iban a ser usadas. En las entrevistas que yo he hecho, me dicen que el supuesto taller nunca se vio. El Inderena, la Caja Agraria. Lo que sucede es que ninguno de estos hace presencia de manera efectiva. Y en otra entrevista con otro coronel, el coronel Bocanegra, lo expresa, dice, en La Tagua el único que cumplió fue el ejército. Dieron plata, el INCORA dio plata, pero nunca llegó un funcionario allá. En realidad sí llegó alguno que otro, pero obviamente institucionalmente muy poco.
Y eso crea un sentimiento de abandono por parte del ejército, que de nuevo el coronel Pagamón creo que lo expresa muy elocuentemente. Dice, a nosotros nos votó el Estado, defiéndanse como puedan, vayan hasta donde puedan ir, pero no esperen que nosotros los vamos a apoyar porque no tenemos capacidad para apoyarlos. En mi cabeza no cabía eso, que el país, que el territorio, que la nación, que las autoridades, realmente nuestro problema era sobrevivir. ¿Qué produce? ¿Cuáles son las posibles causas de este fracaso? ¿Qué factores? Primero, la insostenibilidad que ya había sido diagnosticada por el grupo de Camilo Domínguez y los demás ecólogos, es decir, no era después del primer año, segundo año, no era posible continuar con ganado, las plantaciones de arroz, banano y palma secaron el suelo, agotaron el bosque primario. Pero además, en inicios de los años 80, llega el cartel de Cali con el cultivo de coca, se convierte en el mayor empleador de la zona y llega con su propio ejército, los chaverras. Ahora, eso no significa, y entonces, y claro, lo que señalé hace un momento, la falta de acompañamiento por parte de los institutos y ministerios civiles. El ejército no volverá a intentar la colonización en esas condiciones. Sin embargo, es un éxito para la línea profesionalizante, digamos, para la línea más represora. Se consolidan los batallones de selva que habían sido creados a inicios de los años 70 y Puerto Leguízamo se convierte en la base de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina, que va a ser muy importante 20 años después en el Plan Colombia. Concluyo con 4 puntos. Primero, las doctrinas contra insurgentes y desarrollistas no son enteramente adoptadas por América Latina de manera irreflexiva. Segundo, el ejército reconocía que la guerrilla tenía una base social legítima. Es decir, a pesar de que decían que era una fuerza invasora con una ideología foránea, etcétera, las acciones cívico-militares pues expresaban, e incluso en libros de aquella época de algunos de los oficiales sobre Colombia, hablaban de que sí había un caldo de cultivo, es decir, esa idea de las causas objetivas que los violentólogos y que el mismo Belisario Betancur adoptará en mitad de los años 80 del ejército lo sabía, otra cosa era lo que decía públicamente. Y finalmente, se habla mucho del abandono del Estado, y claro que hay un abandono del Estado en cierto sentido, pero sobre todo hay una gran disfuncionalidad del Estado. Recuerden ustedes que en el año 58, Lleras, el presidente Alberto Lleras, para frenar digamos, para despolitizar al ejército y a la policía, le da al Ministerio de Defensa total carta blanca en el sentido de que ustedes se encargan de todo lo que tiene que ver de orden público, pero no se meten en nada del mundo político. Y nosotros no nos metemos en nada del mundo militar. Eso ha hecho que, por supuesto, la política de seguridad nacional por parte de los civiles, por parte del Estado, pues haya sido siempre muy precaria, ha estado siempre en manos, es precisamente esta, sobre todo a partir de los años 80, del ala más represora, más profesionalizante, si lo quieren llamar así. Entonces, aquí hay una salida inesperada, porque mientras que había un grupo de militares que estaban interesados en una salida más, digamos, de acción cívico-militar, la disfuncionalidad del Estado hace que termine primando el ala represora. Y al mismo tiempo, como lo vieron por el testimonio del coronel Bahamón, pues hay un cierto sentimiento de traición de los civiles hacia los militares, es decir, una cierta desconfianza entre ambos. Y creo que es un tema que valdría la pena estudiar más. Terminó primando entonces la acción represora. ¿Quiénes son los responsables? Pues no se puede decir que son solamente los militares.
En ese sentido, digamos que vale la pena subrayar también que en una de las acciones claramente contrainsurgentes, como fue la Alianza para el Progreso de Kennedy, las propuestas para Colombia de la Alianza para el Progreso eran mucho más progresistas de lo que adoptó los gobiernos colombianos, con la excepción probablemente de Carlos Lleras, que sí trató de llevar adelante una reforma agraria. Pero Misael Pastrana y los demás presidentes hicieron caso omiso a las recomendaciones y a lo que sugería la Alianza para el Progreso, que por supuesto no lo hacía para instaurar un régimen socialista, campesino, etcétera, sino para evitar que fuera a haber una revolución tipo Cuba en Colombia. Bueno, creo que ahí termino. Muchas gracias.